los años 1960, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la economía hondureña comenzó un proceso de reestructuración. La producción agrícola perdió un grande peso en la estructura de la producción nacional. Por otro lado, la estructura de la exportación agrícola sufrió ciertos cambios, pues esta fue el que la exportación bananera siguió ocupando un importantísimo papel dentro de las exportaciones agropecuarias. De hecho, alrededor del 30% durante el decenio de 1970 y 1980, pues no obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial se diversificó la exportación agrícola, especialmente mediante el café y la madera. Además, como lo indiqué anteriormente, los impuestos sobre el consumo y la producción fueron suplantando el importante papel que antes desempeñaron los monopolios estatales, especialmente el del aguardiente. También un nuevo elemento en la estructura financiera del Estado durante este periodo pues, fue el impuesto sobre la renta, que este fue un decreto en 1949. Pues no obstante, el poderío político que ejercían las clases dominantes y las empresas bananeras limitó el alcance tributario de los impuestos directos. Después viene surgiendo lo que es la creación del FENAC. En octubre de 1961, exdirigentes de la huelga de mayo de 1954 organizaron el Comité Central de Unificación Campesina. Para ese mismo tiempo hubieron recuperaciones de tierras en diversas partes del país, creando el 29 de agosto de 1962 la Federación Nacional de Campesinos de Honduras. Luego, por diferencia, se crean la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANAC, y la Unión Nacional de Campesinos, UNC. Después lo que viene siendo el fortalecimiento del magisterio, que en 1963, después de tener un movimiento magisterial casi desaparecido, se discute en el Congreso un incremento salarial, donde los maestros buscaban pues un 50% de aumento y el gobierno solo les ofrecía un 25%, siendo aprobado pues el segundo aumento. Desencadenado fuertes protestas del magisterio, en la cual tuvo un saldo de un muerto, el cual no era parte de las protestas. Como respuesta inmediata a estos actos, el Congreso Nacional de la República pues concedió el aumento del 50% a los maestros y les brindó una estabilidad laboral. Todo esto sirvió como base para la constitución de los movimientos magisteriales de manera permanente en el país, los cuales se siguen viendo en diversas manifestaciones en algunos momentos. Después, en el año 1963, un 3 de octubre, se da el golpe de estado militar. Oswaldo López Arellano, como jefe de las Fuerzas Armadas, encabezó el golpe, mediante el uso de las armas contra Villeda Morales, quien ocupaba en este momento la presidencia de la República. En 1964, luego de pactar con Roberto Suazo Córdoba y otros líderes del partido, pues liberal y nacional, se repartieron puestos y el presupuesto nacional, convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente para legalizarlo en el poder. Oswaldo López, como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, permitió y participó activamente en prácticas de corrupción, y entre otras cosas provocó la existencia de batallones fantasma en el ejército. Durante su dictadura, cabe destacar que hubo una creciente inversión privada estadounidense y hubo mucha demanda al sector obrero. En el año 1961, un 24 de abril, Honduras rompió las relaciones diplomáticas con Cuba, oportunidad en la que la Organización de Estados Americanos, OEA, expulsó al gobierno de Fidel Castro como represalia por la declaratoria de que el país seguirá una línea socialista. En América Latina, pocos son los países que desde entonces han mantenido relaciones diplomáticas con la isla, entre los que destaca México. Este año celebró en medio de otra polémica por enfrentamientos entre La Habana y el gobierno de Vicente Fox, el primer siglo de vínculos con Cuba. En Centroamérica, ningún otro país, excepto nosotros, los hondureños, mantenemos relaciones diplomáticas con esa isla, en parte por las presiones de la OEA, organismo regional influenciado por la política de Washington hacia el gobierno comunista de Castro.
También tuvimos un reinicio de relaciones diplomáticas que causó en Honduras una intensa polémica, porque el entonces presidente hondureño, Carlos Roberto Flores, decidió normalizar las relaciones con la isla. El nuevo embajador cubano, quien fue en 1998 jefe de una brigada médica en Honduras, expresó que es de su complacencia por el restablecimiento de las relaciones y pronosticó pues que sería un periodo de mutuo beneficio para ambas naciones. Asimismo, él manifestó su disposición a estrechar los lazos entre Cuba y Honduras, sobre todo porque el pasado certifica que este país centroamericano recibió a héroes y militares de la isla. El golpe de Estado en Honduras de 1963. El golpe de Estado en Honduras del 3 de octubre de 1963 terminó con la sustitución del presidente constitucional Villeda Morales y el nombramiento de Osvaldo López Arellano como mandatario interno en Honduras. La situación durante el mandato de Villeda Morales. Villeda Morales fue elegido como presidente el 21 de diciembre de 1957. Su mandato debería durar hasta el 21 de diciembre de 1963, pero pocos días antes del término del mandato, un cuartelazo lo sacó del poder el 3 de octubre de 1963. El presidente de la Asamblea Legislativa y Constituyente, que era el doctor Modesto Rodas Alvarado, durante su periodo se creó la Constitución de Honduras de 1957, en la que cambió la constitución anterior creada durante el gobierno de Tiburcio Carías Antino, y de esta forma se pasaba a una nueva constitución en la que se prohíba la reelección presidencial. El objetivo de la conspiración era prevenir que el doctor Modesto Rodas Alvarado llegase al poder, ya que su ideología no estaba de acuerdo con las transnacionales bananeras estadounidenses y con algunos empresarios. El golpe de Estado en Honduras del 13 de octubre de 1963 fue preparado por oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. El coronel de aviación Osvaldo López Arellano fue mandatario interior en Honduras después del golpe. Después del golpe sucedió un evento muy extraño. El doctor Modesto Rodas Alvarado fue exiliado del país mediante traslado en avión hacia Costa Rica. El Congreso Nacional fue disuelto y se declaró sin efecto la Constitución de Honduras de 1957. La Guerra del Fútbol o la Guerra de las 100 Horas, también conocida en El Salvador como Guerra Legítima de Defensa y en ocasiones denominada en otros países como Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, donde la primera ganó militarmente. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona, que debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Acuñaron dicho nombre el reportero polaco Ryszard Kapuczynski y el reportero jamaiquino Bob Dickens, quienes no dieron cuenta de las causas reales que provocaron tal conflicto en Centroamérica. Dentro de estas causas reales se encuentra que en El Salvador como en Honduras, una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos se disputaban las tierras de cultivo, con el agravante de la densidad de población de El Salvador que provocó a la postre de una guerra civil en este país. Durante esta guerra, pues se evidenciaron las tensiones políticas que llevaron al conflicto armado. Pues fue una guerra breve, la verdad. Los combates duraron 4 días
Ambos bandos utilizaron aviones de combate totalmente obsoletos para esa época. También esta fue la última ocasión en la que participaron en acciones bélicas los aparatos estadounidenses, como bombarderos improvisados por ambos bandos, y todos estos eran usados por veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1970, en Honduras, la fuerte intervención estatal durante los primeros 5 años de la década de los años 70 y la creciente expansión del sector público, así como la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo, caracterizaron en su primer momento la administración de López Arellano. La política de reforma agraria, convertida en su quehacer fundamental, destinó grandes cantidades de recursos en la formación de cooperativas para la producción de bananos, palma africana, particularmente en la zona del Bajo Aguán. Las organizaciones sociales campesinas, obreras y comunales tuvieron un extraordinario protagonismo, por lo cual la inversión local extranjera se redujo al no existir garantías jurídicas. El huracán Fifi en 1974, con las secuelas de las inundaciones, sobre todo en las plantaciones de bananos, tuvo un impacto muy fuerte en el sector agropecuario en los años 1974 y 1976. Gracias al apoyo internacional y los precios del café en el periodo del 76 y el 79, el país recupera parte de su potencial productivo y de exportación. Los grandes proyectos de inversión pública, como el proyecto hidroeléctrico El Cajón, la Corporación Forestal Industrial de Olancho Corfino, la construcción de las zonas libres en Puerto Cortés y la constitución de la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, disparó el endeudamiento del país en un 145%. Los gastos sociales del Estado se duplicaron, el crecimiento del gasto público se incrementó, dando lugar a un fuerte déficit fiscal. Los precios de los productos importados se incrementaron a causa de la subida de los precios de los combustibles y la inflación llegó a la casa de los hondureños. Al final de la década de los años 70, una nueva coyuntura social y política emergerá en la región centroamericana e involucra a Honduras de manera directa. Oswaldo Enrique López Arellano fue parte brevemente en una junta militar de Honduras en 1956 y 1957 y dimitió después de que fueran celebradas las elecciones ganadas por el Dr. Ramón Villeda Morales, candidato oficial del Partido Liberal de Honduras. Este fue jefe de Estado por primera vez desde el 3 de octubre de 1963 hasta el 6 de junio de 1965. Él tomó el poder mediante un golpe militar, 10 días antes que las elecciones presidenciales se llevaran a cabo y en cuales el candidato Dr. Modesto Rodas Alvarado del Partido Liberal de Honduras se postulaba como claro vencedor y compuso su gabinete de gobierno con los políticos de ambos partidos opositores. Oswaldo López Arellano logró que el Congreso Nacional le nombrara presidente constitucional desde el 6 de junio de 1965 hasta el 7 de junio de 1971. Durante su gobierno, miles de salvadoreños buscaron su hogar y fuente de trabajo en el territorio hondureño. Esto cambió al implementarse la nueva ley de Instituto Nacional Agrario, en las cuales muchos campesinos hondureños se veían desprotegidos por su mismo gobierno al otorgar tierras vecinos, motivo por el cual la ley hondureña fue modificada y se volvió severa con los inmigrantes salvadoreños, además de que fueron repatriados miles de ellos y otros que ya habían adquirido tierras legalmente fueron despojadas de las mismas y devueltos a su país. Entrando un poco más al tema de lo que fue el huracán Fifi para Honduras, también conocido posteriormente como el huracán Orlén. Este fue un ciclón tropical catastrófico que cobró la vida de un estimado de más de 8.210 personas en Honduras en el septiembre de 1974.
siendo el tercer huracán más mortal de la cuenca del Atlántico, estando solo por debajo del huracán Mitch en 1998 y el gran huracán de San Calixto en 1780. Fifi también es el primer huracán que deja costos superiores a los $1.000 millones que no tocó tierra en los Estados Unidos. Originándose desde una fuerte onda tropical el 14 de septiembre, el sistema se mantuvo dirigiéndose hacia el oeste-noroeste por el este del Caribe. El 16 de septiembre, la depresión tropical se intensificó en la tormenta tropical Fifi cerca de Jamaica. La tormenta rápidamente se intensificó en un huracán la tarde siguiente y obtuvo su pico de intensidad el 18 de septiembre como un fuerte huracán de categoría 2. Manteniendo la intensidad de huracán Fifi, rozó la costa norte de Honduras antes de tocar tierra en Belice el siguiente día. La tormenta rápidamente se debilitó luego de tocar tierra, volviéndose una depresión tropical el 20 de septiembre. Continuando hacia el oeste, el previamente huracán empezó a interactuar con otro sistema en el este del Pacífico. Y político, 45º presidente de la República de Honduras, entre el 22 de abril de 1975 al 8 de agosto de 1978. El 22 de abril de 1975, él es nombrado jefe de Estado por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y se destituyó del cargo al general Oswaldo López Arellano, principalmente porque su gobierno fue señalado de participar en un soborno de parte de la empresa bananera estadounidense United Fruit Company. Fungió como presidente hasta el 8 de agosto de 1978, cuando fue derrocado por el golpe de estado de una junta militar de gobierno integrada por los generales Policarpo Paz García, comandante en jefe del ejército, Domingo Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, y Amílcar Zelaya Rodríguez, que es el jefe de la Fuerza de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Nacional de Honduras, que en ese entonces formaba parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Melgar Castro falleció de un síncope cardíaco en su hacienda de San Antonio Cortés el 2 de diciembre de 1987. Algunas acciones relevantes en el gobierno de este señor, pues durante su administración promovió la suscripción del convenio de mediación para la solución del conflicto fronterizo con la República de El Salvador, país con quien se habían roto las relaciones diplomáticas a raíz del conflicto armado entre ambas naciones, denominada Guerra de Fútbol. Lograr acuerdos de cooperación multinacional con dicho país y con la República de Guatemala y Nicaragua, como mecanismo de superar la pobreza agravada por la ausencia de comercio y cooperación entre los países vecinos de Centroamérica, y el impulso de la central hidroeléctrica Francisco Morazán.